Estamos viendo tiempos diferentes en la política. Los procesos de toma de decisión han cambiado. Ya no hay estas consultas con grupos distintos, con posiciones diferentes. Estamos viendo que los gobernantes se apoyan en las redes sociales y quieren tomar sus decisiones nada más con sus propios puntos de vista. Esto está ocurriendo en México, en Estados Unidos, pero también en muchos países de Europa y del mundo. Para tratar de entender qué está ocurriendo, le he pedido a mi amigo Roberto Salinas, economista y filósofo también, filósofo político y filósofo en muchos aspectos, que compartamos algunas reflexiones sobre este tema. Mi primera pregunta, Roberto, ¿te preocupa lo que estamos viendo? Porque lo estamos viendo en México con Andrés Manuel López Obrador, pero cuando yo veo el proceso de toma de decisión de Estados Unidos con Donald Trump, encuentro que es muy similar. Así es. ¿Qué tal, Sergio? Efectivamente, yo creo que son fenómenos muy nuevos que estamos viendo en el ambiente político mundial que quizá pueden ser caracterizados con el concepto de la identidad. De hecho, ya hay gente como Francis Fukuyama o Ian Bremmer y otros que han escrito que ya la toma de decisiones se finca en nosotros contra ellos. En los buenos contra ellos, sí. Nosotros contra ellos. Por ejemplo, en el caso de Trump es nosotros los americanos blancos, sí. Contra, los americanos con K, contra los mexicanos y los inmigrantes, los que quieren, los musulmanes, aquellos que quieren de alguna forma hacerse de la cultura estadounidense, de su legado. Después, pues aquí en México tenemos obviamente los honestos contra los fifís. Todos los que están conmigo son honestos y todos los que no están conmigo son corruptos, son fifís, son mezquinos, son neofascistas. Chayoteros, etcétera. Pero lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil. Los que están con Bolsonaro, que ahora, bueno, es un fenómeno muy similar, pero que viene, digamos, de una derecha, incluso de una derecha extrema, dirían algunos. Pero realmente es nuevamente el mismo fenómeno de Trump, quizá de Andrés Manuel López Obrador, ciertamente de otros populistas latinoamericanos y definitivamente de los europeos, lo que estamos viendo, tú mencionabas Italia, pero también en Holanda, en Bélgica, en la misma Francia, estamos viendo otra vez nuevamente un resurgimiento muy importante. Todo el movimiento de los chalecos amarillos en Francia es preocupante porque es un... A ver, déjate que yo entiendo que se rechace un nuevo impuesto, aunque sea muy verde el impuesto, porque ya Francia tiene los mayores impuestos, pero toda esta posición de que casi anarquista, de que no acepto ningún tipo de autoridad y que ahora me tienes que subir el salario mínimo y ahora tienes que subir las pensiones y ahora tienes que hacer esto, eso es lo inquietante, ¿no? Ahora, ese punto es muy importante porque estos grupos de alguna forma, o esta toma de decisiones de alguna forma, está esperando que la realidad se acomode a los deseos. Y eso en determinado momento va a llegar, va a ser como el Titanic, vamos a acabar muy mal si toda nuestra toma de decisiones se finca de esta naturaleza o se establece de esta naturaleza. Siempre pensamos que los seres más racionales en lo político y en lo económico eran los británicos, los inventores de la revolución industrial, los inventores del liberalismo, y sin embargo el voto del Brexit fue un voto tan irracional que ahora están en un callejón sin salida. No tan solo eso, ya hay un movimiento que incluso especula, y hay algunos que piensan que Theresa May, la primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, se está posicionando para que se haga un segundo referéndum, en donde hoy en día, si se hiciera ese referéndum, los ingleses optarían no por el Brexit, sino por la Unión. Así que sí, son tiempos de muchísima volatilidad política. Hay un rechazo del liberalismo. Andrés Manuel López Obrador dice que no es liberalismo, que el liberalismo es el de Juárez, el del siglo XIX, y que el liberalismo que vimos en el siglo XX o principios del siglo XXI es neoliberalismo. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo? Pues yo creo que es el neo, o no sé exactamente qué. Lo que podemos decir quizá es que el uso de la palabra neoliberal se ha convertido algo así como el chupacabras, es decir, es una descalificación. Una descalificación, pero nuevamente es parte de esta toma de decisiones. Fifí, neoliberal, chayotero, es una forma simplemente de descalificar lo que no me gusta.
Los desabastos que estamos viendo de la gasolina últimamente no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo hoy. Es consecuencia de una política neoliberal de los últimos 25 años. Y de la corrupción, años. porque todo se resuelve con eso. Y ¿no? el neoliberalismo y la corrupción ya son prácticamente definiciones, son sinónimos. Ahora, si definimos el neoliberalismo como corrupción, pues evidentemente pues, nadie va a querer ser neoliberal. Claro. ¿No? Pero ahora, todo esto viene atado a una serie de procesos de toma de decisiones. En Estados Unidos tenemos a Donald Trump con el muro. En México tenemos a López Obrador con la cancelación del aeropuerto o con esta idea de que para combatir el robo de combustible hay que dejar de distribuir combustible. Cuando te pones a examinar ese tipo de decisiones, de inmediato dices, bueno, aquí hay errores, hay crímenes contra la lógica, pero ¿por qué la gente no se da cuenta? Trump sigue siendo muy popular y López Obrador es todavía más popular. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un gran ejemplo de esta toma de decisiones, porque lo del muro es quizá una de las políticas públicas más estúpidas que hemos visto en los últimos 100 años. Todos los estudios, toda la lógica, todos los hechos demuestran que no va a solucionar absolutamente nada de lo que Trump dice. Es una postura demagógica y dogmática simplemente para posicionarse ante su electorado. Del otro lado está Elizabeth Warren, ahora la que va a presidir la Cámara Baja. Que estuvo insistiendo, ¿no es la que estuvo insistiendo que ella tenía sangre indígena y encontraron que tenía por ahí como 0.5%? Bueno, pero ya con eso es parte de la identidad, ¿no? Entonces, y su posición es nuevamente a su grupo. Y eso implica un choque, ahí sí un juego de suma cero, en donde los perdedores van a ser los ciudadanos. Pero lo increíble es que parece no importarles, en la medida en que es ese gran enojo que existe, ese gran descontento que existe, sea satisfecho, pero no importa. ¿Por qué tenemos este gran enojo, este gran descontento, cuando si vemos realmente las cifras y lo que ha surgido de estas últimas décadas, tenemos los mejores tiempos de la historia, la pobreza está en los niveles más bajos de la historia, la mortalidad infantil también, China desde que dejó el comunismo ha rescatado más de 1.000 millones de personas de la pobreza extrema. Estamos viendo el sueño de hecho ya la pobreza extrema es menos del 10% de la población del mundo cuando era 84% en 1820. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay este enojo? Lo que son los hechos del progreso humano no quiere decir que somos utópicos y fantasiosos en decir que ya vivimos en el mejor de los momentos. No hay mejor de los momentos nunca, pero sí es el mejor de los momentos que hemos vivido en toda la historia. Definitivamente, y es en los últimos 50 años que se ha acelerado, entre otras cosas, porque ha habido una gran explosión del comercio internacional y porque las tecnologías han facilitado el transporte, la logística, la comunicación. ¿Por qué tanto unos como otros, los jóvenes, por ejemplo, le echan la culpa al comercio, le echan la culpa a la tecnología, no quieren transgénicos, no quieren comercio? No quieren fracking. No quieren fracking cuando es lo que nos ha permitido tener esta prosperidad, cuando es lo que ha permitido bajar la pobreza. Yo creo que en parte una de las lecciones que estamos viendo es que del punto de vista de lo que es, por ejemplo, el libre comercio, hay que mejorar la forma de decir las historias, de contar las historias, de no enfocarnos meramente en lo que son los números o la balanza de pagos o el efecto macroeconómico, sino la historia real, la que le llega al corazón de la gente, al bolsillo de la gente, y ese es un esfuerzo muy difícil. Y hay organizaciones muy interesantes que lo están haciendo a nivel mundial. Por ejemplo, hoy vemos a gente que en México hace 30 años no tenía teléfono fijo y hoy tiene un teléfono celular que es 20 veces más poderoso que la mejor computadora de hace 30 años. Bueno, pero precisamente es contar esos hechos y contar esas historias. El surgimiento de la clase media en México no es una conspiración neoliberal, es un hecho que nace de que tenemos estabilidad en la unidad de cuenta, es decir, que la inflación ha sido bajita durante los últimos 15 años. No la mejor del mundo, pero ya no tenemos las cifras de 150% al año. Bueno, 3% anual en vez de 3% mensual. ¿Por qué entonces estos jóvenes muchas veces o políticos como Jacob Polensky se enamoran de un régimen como el de Cuba o un régimen como el de Venezuela y nos dicen esto es lo que deberíamos tratar de tener en México, Venezuela? Yo creo que es una gran interrogante. Definitivamente hay que hacer frente a ello.
creo que tiene mucho que ver con las desigualdades, a veces sumamente marcadas, ofensivas, obscenas y ofensivas, y que ahí es donde quizá la política pública inteligente y eficiente puede puede desempeñar un papel muy importante. Porque la verdad es que el socialismo del siglo XXI de Venezuela no ha reducido las desigualdades, ha aumentado la pobreza. No, bueno, pero en una forma extrema, de las sociedades más desiguales que hay en el mundo, como George Orwell decía en La granja de los animales, todos los cerdos son iguales, pero hay cerdos que son más iguales que otros. Es exactamente lo que estamos viendo en Venezuela hoy en día. La clase política, que eso sí, ahí sí tiene sus aviones privados. El Nicolás Maduro vino a México en su avión privado, claro, y puede ir a restaurantes muy caros y puede vivir sumamente bien. Y los demás se están canibalizando. El 80% de los venezolanos hoy vive en la pobreza, con inflaciones que ya, simplemente ya el bolívar ya es absoluta chatarra monetaria, no se puede hacer intercambio. El año pasado la inflación, y es extraoficial porque ya no hay cifras oficiales, alrededor de 1,000,000%, ¿no? Nada más en el 2018. Pero la diferencia entre 1,000, 10,000 y 1,000,000 son horas, igual, ¿no? O sea, ya da igual, ya no sirve para nada. ¿Cuál es la respuesta para los jóvenes, el socialista milenial progresivo? No sabemos. Sí sabemos que debemos mejorar la forma en que contamos las historias de éxito. ¿Cómo incide en todo en este enojo que estamos viendo, cómo inciden las redes sociales y la tecnología? Inciden en una forma muy importante y creo que a veces muy negativa. Ves muchísima descalificación en Twitter, en Facebook, en Instagram. Claro que vamos a ver en el caso del 2019 el desenlace de la investigación a la administración de Trump de cuánta influencia hubo de parte de Rusia en las elecciones del 2016. Todo esto es parte de un nuevo fenómeno y de un nuevo entorno político en donde vemos los ciberataques, digamos, como un factor sumamente importante y de protección para los procesos internos de toma de decisiones. Me preocupa, Roberto, que el periodo anterior en el que veo este tipo de polarización política, de rechazo y de posiciones muy radicales fueron los años 20 y los años 30, donde pues surgió el fascismo por un lado, el comunismo por otro lado, que se fortalece sobre todo con la muerte de Lenin y el surgimiento del estalinismo. ¿No te preocupa? Me preocupa muchísimo porque es justamente esa mentalidad que considera que porque es la encarnación digamos, de la verdad eterna o del sentir colectivo, entonces como yo soy amo de la verdad y represento a la nación, entonces todo lo que sea en contra mía no tan solo es falso, sino es una traición a la patria. Y si estas tendencias se dan, ya sea en Brasil o en Estados Unidos, en Europa, en México, en América Latina, en Argentina, hay un resurgimiento fuertísimo del kirchnerismo, a pesar de las condenas contra Cristina Kirchner. Todo esto puede desembocar en un ambiente, en una gran volatilidad política que ponen en entredicho las libertades del ser humano. Esas libertades que han hecho posible el enorme progreso humano que hemos visto en los últimos 100 años. Pues Roberto Salinas, gracias por conversar conmigo esta noche. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.